Hola, mi nombre es Cecilia Vargas y en este video junto con mi compañero les vamos a explicar de manera detallada todo lo relacionado con las sociedades anónimas, en este caso en específico la SAB y SAPI. Vamos a definir los conceptos, objetivos y sus propósitos, junto con las ventajas y desventajas de cada una de estas sociedades. Además, se desarrolla explícitamente sus beneficios, constitución, cómo están reglamentados y cómo es su operación, además de sus características. Bueno, para entender mejor de dónde vienen estos conceptos, como vimos en el parcial pasado, están relacionados con los emisores de valores. Para recordar un poco lo que es los emisores de valores, pues estos son empresas que buscan crecer y financiarse mediante una oferta pública en el mercado bursátil, al emitir valores de deuda o de capital. Estas pueden ser entidades del Estado o empresas privadas, pero es el emisor quien respalda la inversión. En el libro que estamos viendo en esta materia se menciona que es emisor de valores la persona moral que ponga en circulación mediante oferta pública o mediante una oferta privada acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de créditos, ya sean nominados o innominados, inscritos o no en el Registro Nacional de Valores, que se emiten en serie o en masa y que representan el capital social de una persona moral, una parte alícuota de un bien o la participación de un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito individual. Bueno, ya sabiendo esto, entonces los principales emisores de valores son las sociedades anónimas bursátil, SAB, y las sociedades anónimas promotoras de inversión, bajo sus dos modalidades, que son las sociedades anónimas promotoras de inversión, SAPI, y sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, SAPIP. Entonces, a continuación mi compañero les va a explicar un poco lo que son las sociedades anónimas bursátiles. Hola, mi nombre es Josué Garza y quiero hablar sobre las sociedades anónimas bursátiles, que son empresas que constituyen uno de los pilares del mercado mexicano de valores y en esencia son un tipo especializado que se deriva de las sociedades anónimas y se caracteriza por tener la posibilidad de comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Tratándose de personas morales que sean controladas por sociedades anónimas bursátiles y controladas a su vez por otras sociedades anónimas bursátiles, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley respecto de dichas personas morales corresponde a la sociedad anónima bursátil que directamente las controle. La comisión podrá requerir al oferente que amplíe el plazo de oferta pública de adquisición o bien reducir el plazo, dentro de la cual los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Bursátil den a conocer al público inversionista, cuando a su juicio dichos actos contribuyan a la toma de decisiones de la inversión. Ahora bien, en el artículo 57 dice que las personas relacionadas a una sociedad anónima bursátil y las fiduciarias de fideicomisos que se constituyan con el fin de establecer planes de operación o de opción de compra o de acciones para empleados y fondos de pensiones, jubilaciones, primas de antigüedad o cualquier otro fondo con fines semejantes, constituidos directa o indirectamente para algunas sociedades anónimas bursátiles, al operar las acciones o títulos de crédito que responden las acciones representativas del capital social de la sociedad con las que se encuentran vinculadas, deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 366 y 367 de la ley. Así que si una empresa en cuestión realiza sus negocios y requiere de financiamiento de capital, entonces convertirse en una sociedad anónima bursátil le permitirá alcanzar su objetivo mediante la emisión de acciones, renta variable o títulos de deuda, renta fija, que pueden ofrecerse en un mercado de valores regulado y supervisado. Ahora, las personas jurídicas que tienen una SAF permite ser una sociedad anónima especializada que puede operar en la bolsa una vez que ha alcanzado cierta solidez en sus negocios, es decir, debe cumplir con varias características.
tener importantes sumas de capital, debe de tener la capacidad de responder por las obligaciones que emita y es obligatorio que lleve una buena contabilidad y obviamente cumplir con sus obligaciones fiscales, entre otras varias cosas que tiene que cumplir. Las empresas constituidas como SAB al mismo tiempo deben cumplir con las expectativas de los inversionistas, que es para lo que están, la cual implica que la sociedad deberá aceptar nuevos socios al hacerse pública la compra y venta de acciones. Las personas morales formadas por dos o más personas, físicas o morales, que adaptan la modalidad de las sociedades anónimas, pero con una forma más especializada, pueden emitir y comercializar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Existen diferentes beneficios de estas sociedades SAF, dentro de los cuales entran los siguientes. No hay limitación en el número de acciones que puede tener un accionista. Deberá tener un consejo de administración y director general de manera obligatoria. 2. Los accionistas de las sociedades tienen derecho preferente para comprar las acciones de los demás. 3. Los accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. 4. Deben de tener un comité de auditoría y el auditor externo. 5. No pueden emitirse nuevas acciones hasta que las anteriores se encuentren totalmente pagadas. Solo podrán emitir acciones en las que los derechos y las obligaciones de sus titulares no se encuentren limitadas o restringidas. Acciones ordinarias. 6. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar la emisión de acciones distintas de las ordinarias, siempre que las acciones de voto limitado, restringido o de derecho a voto no excedan de las 25% del total del capital social pagado. Bueno, ya que mi compañero les explicó un poco lo que es la SAB o la Sociedad Anónima Bursátil, ahora me toca a mí explicarles lo que es SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, y es una modalidad de la sociedad anónima creada de conformidad con la Ley de Mercado de Valores en el 2006. Surge como una opción que revoluciona y moderniza el régimen corporativo, permitiendo establecer acuerdos entre socios que antes se consideraban inimaginables. La Sociedad Anónima Promotora de Inversión, o por sus siglas SAPI, es uno de los tipos de sociedades mercantiles más comunes en México, y el objetivo de la SAPI es promover o fomentar la inversión de inversionistas nacionales y del extranjero. El principal objetivo de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión fue posibilitar el acceso de la mediana empresa a la bolsa de valores con la regulación para establecer los mecanismos que brindan la seguridad a los inversionistas potenciales, por lo cual este tipo de sociedades puede ser o no bursátil. Como al principio del video lo mencionamos, también existe la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, y esa al final se las voy a explicar un poco. Ok, ahora los beneficios de la SAPI son varios. Los que pudimos encontrar y consideramos más importantes son los siguientes. El número 1, que promueve mejores prácticas de gobierno corporativo. Otro beneficio es que establece causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación, de retiro, amortización de acciones y bases para la determinación de precios. Otro beneficio es que para cada clase de acciones, que por lo regular representan distintas unidades de negocio, otorga derechos patrimoniales como el pago de intereses a una tasa pactada previamente para la inversión de un accionista, como anticipo de los dividendos que genera al final del ejercicio, y derechos corporativos como no conferir el voto a todos los accionistas, que se restrinja solo para algunos asuntos. Bueno, otro beneficio importante es que permite adoptar mecanismos más eficientes para implementar estrategias de salida de capital privado, como los derechos de arrastre o de traer consigo, o los derechos de acompañamiento. Un último beneficio es que están exentos de todos los requisitos de publicar sus estados financieros en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía. Pero además de todos estos beneficios, también tiene sus desventajas esta sociedad anónima,
y una de ellas es que tiene muy altos costos administrativos y legales, ya que por un lado se requieren contadores que administren finanzas y reporten al fisco los impuestos correspondientes, y por otro es necesario la asesoría legal para asuntos de gobierno corporativo. Otra desventaja es que los ingresos se declaran cuando se haya entregado el bien o prestado el servicio independientemente de que sean cobrados efectivamente. Una última desventaja es que tiene una alta carga tributaria, particularmente en el caso de la repartición de dividendos. Corporativamente hablando, la SAPI es la relación adecuada para adoptar medidas flexibles en cuanto a su funcionamiento, convirtiéndose en una alternativa moderna que satisface de manera integral las necesidades que el desarrollo de los negocios demanda en la actualidad. La SAPI facilita la alianza entre las buenas ideas y el capital necesario para desarrollarlas y potenciarlas. La aparición de esta figura jurídica de la SAPIP logró que muchas empresas la adoptaran, lo que les ha permitido incrementar considerablemente sus operaciones y específicamente en forma territorial, también logrando así que dando paso a su vez a la participación de otros inversionistas en algunas unidades de negocio que complementan al principal, brindándoles un rendimiento porcentual adecuado al mismo y muy por encima de la imposición en capitales a plazo fijo, sin la incertidumbre del éxito de los nuevos negocios, anudando a que se están normalmente adhiriendo a un negocio establecido y productivo que requiere de capital y accionistas con deseo de progresar. De igual forma, aumenta la certidumbre sobre la inversión por la experiencia y dirección probada de la empresa inicial, aunado con el trabajo que aporte el nuevo inversionista. En otro orden de ideas, también le permite al nuevo inversionista negociar el plazo de la inversión y el rendimiento mínimo que tendrá o la continuidad en el negocio, que podría darse en el caso de que así se acuerde. Anteriormente les dije que también la SAPIP puede ser bursátil, y en este caso se llamaría la Sociedad Anónima de Inversión Bursátil, SAPIP. Y la SAPIP permite que la sociedad coloque acciones o emita títulos de crédito y los ofrezca al público inversionista, mediante el cumplimiento de requisitos de registro menores que un SAB, o sea, Sociedad Anónima Bursátil, con la condición de que en un plazo de 3 años adopte el mención régimen de la Sociedad Anónima Bursátil. En conclusión, la importancia de la nueva ley de mercado de valores radica en la posibilidad de que un gran número de empresas medianas pueda tener acceso a las inversiones, lo cual evidentemente implica una alternativa importante para el desarrollo económico del país. Actualmente, el mercado bursátil mexicano es muy pequeño y con alto potencial de desarrollo, ya que en el mercado de valores participan alrededor de 140 compañías, un número muy limitado si lo comparamos con la economía similares a la nuestra. La transparencia hacia los inversionistas es crítica para el fundamento y crecimiento del mercado de valores. Estos requieren tener acceso a la información de la organización que les permita identificar la claridad y las ventajas y desventajas de cada opción, así como conocer las acciones que pueden realizarse en contra de los administradores. Hoy más que nunca es claro que con la introducción y reforzamiento de las mejores prácticas del gobierno corporativo, así como el establecimiento de supervisión de las autoridades y las sanciones establecidas, se genera un enorme entorno totalmente distinto. Este se traduce en seguridad para los inversionistas sobre la transparencia del manejo de las operaciones, así como sobre la búsqueda constante de eficiencias y eliminación de riesgos, principalmente ante la interacción constante del Consejo y la Dirección General. En la concepción de los accionistas mayoritarios y administradores de las empresas del país, se tiene como opción residual el financiamiento de sus proyectos de inversión mediante la emisión de acciones, pues se resienten a imaginar que a sus organizaciones corporativas ingresen como accionistas personas que no sean de su entorno familiar, porque existe el carácter familiar de estas sociedades. Asimismo, tal concepción se manifiesta en el temor de dar información, en el pánico a perder el control de la empresa. Esta se considera la tradición familiar.
Las consecuencias económicas de dicho concepto es la baja capitalización de las empresas que se originan cuando financian el inicio de sus operaciones o su expansión, efectuándose en proporciones exageradas mediante el crédito bancario u otros créditos. Para finalizar, el costo de tal financiamiento ha ocasionado la crisis e inclusive la salida de mercados mediante procesos de liquidación de muchas sociedades anónimas. Mediante este comportamiento se dificulta la obtención de capital, o sea, es crecer, no crece. En el mundo actual, la empresa tiene que crecer o va a desaparecer. No existe otra opción para esto.